Y si conocieras a tu ídolo de rock y te tratara de una forma no tan buena, por algún tonto prejuicio, ¿qué harías tú? ¿Te seguiría pareciendo un genio o preferirías romper todos sus discos? Estos ídolos han vendido miles de discos en todo el mundo. Yo los admiro, tú los admiras y seguirán siendo de seguro los ídolos de muchas generaciones. Pero detrás de sus canciones que nos han acompañado, algunos de estos músicos tienen una historia bastante oscura. Declaraciones, actitudes y comportamientos que nos hacen cuestionar si realmente debemos seguir admirándolos. Hoy vamos a descubrir la otra cara de los ídolos del rock que se dejaron llevar por prejuicios tontos y antiguos. ¿Quién iba a pensar que el tipo con probablemente la canción más tierna y emotiva del mundo hubiese pecado con la declaración más racista de todos los tiempos? Eric Clapton, una de las figuras más influyentes en la historia del rock, es aclamado por su talento y su guitarra. Pero en 1976, en un concierto en Birmingham, el guitarrista de La Crema mostró su lado más oscuro y quizá también ridículo. Y ahora te explico por qué, pero primero escucha claramente lo que dijo. El fundador de Cream dijo lo siguiente: esto es Inglaterra, esto es un país blanco, no necesitamos ningún... No lo voy a repetir por obvias razones, pero la cosa es que su declaración terminó en que ciertas personas no eran bienvenidas en Inglaterra. Estas palabras cargadas de odio fueron una bofetada a muchos de sus seguidores y a toda una comunidad, ya que los sigue gente no solo de Inglaterra, sino de Asia, África y por supuesto Latinoamérica. Ese día, Clapton no solo lanzó sus notas más duras, sino también una declaración que inspiró el nacimiento del movimiento Rock Against Racism. Y también me pareció absurdo de su parte, ya que el blues, un género con fuertes raíces africanas, prácticamente le ha dado de comer al señor. Pero aún así lanzó tremenda barbaridad sin sentido. Es como si hablaras mal de alguien que te mantiene y te engríe. En fin, son cosas que pasan, yo aún lo admiro y bueno, no sé si tú, pero creo que no podemos mezclar lo personal con lo artístico. Bueno, al menos eso pienso yo. ¿Qué dices tú? Lemmy Kilmister y su coleccionismo bastante peculiar. El siempre controvertido líder de Motorhead nunca ocultó su amor por la historia. Una de sus aficiones más polémicas fue su colección de memorabilia nazi. En varias entrevistas fue cuestionado al respecto, y su respuesta siempre fue más o menos la misma. No me importa la política, solo lo encuentro interesante desde una perspectiva histórica. Lo de Lemmy sinceramente a mí me parece más perdonable que lo de Clapton. Su novia en aquel entonces, Cheryl, era una mujer afrodescendiente, que creo que es una palabra más aceptable, ¿no? Y si ella pues aceptaba esa extraña afición del rockero, pues probablemente no era más que una pasión por lo histórico. Así como hay quienes coleccionan juguetes de la cajita feliz o incluso insectos. Gustos son gustos. Pero ahora, el personaje que viene a continuación sí fue racista de verdad, al punto que todo casi termina en una tragedia. Así que agárrate, porque a partir de aquí la cosa se pone más seria y turbia. Nico, un legado brillante pero con sombras. Nico, la cantante y modelo alemana conocida por su participación en The Velvet Underground y su carrera como solista, dejó una marca profunda en la historia del rock experimental. Sin embargo, también hay aspectos oscuros en su vida personal que han sido señalados por quienes la conocieron. Según una declaración de su amigo y periodista Danny Fields, a inicios de los 70s, Nico habría agredido a una mujer afrodescendiente. Nada más y nada menos que con el pico roto de una botella. Sí, así como lo oyes. Todo esto ocurrió en el Hotel Chelsea, de New York. Luego también declaró que la gente de color tenían características de animales, lo cual sin duda es bastante racista. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, habría respondido con una declaración de odio, confesando que habría tenido problemas con un soldado americano. Su amigo y periodista también describía a Nico como la típica niña linda con estereotipos nazis. La cantante murió en 1988, en España, al caer de su bicicleta y golpearse la cabeza. ¿Sabías de este dato tan turbio de una de las cantantes más hermosas de la historia? Déjamelo saber. Phil Anselmo. El saludo fuerte. Phil Anselmo, el líder de Pantera,
una de las bandas más grandes del metal, tuvo un tropiezo en 2016, cuando, durante un evento, levantó el brazo haciendo un saludo así y gritó White Power. Oh, vamos, acepto que un rockero rebelde de 25 años diga esto en público, ya que seguro está con todas las hormonas y la euforia de rockstar. Pero un tipo de casi 50 años, no sé, lo pensaría. Bueno, no soy tan fan de Pantera. De hecho, creo que he escuchado una que otra canción, pero bueno, no sé, a mí me deja mucho pensando. Bueno, Phil hizo su descargo seguro después que lo amenazaron con tremenda linchada y declaró lo siguiente: fue un gesto estúpido, una broma de mal gusto y lo siento mucho. A pesar de sus disculpas, el daño ya estaba hecho. Las redes sociales explotaron y su reputación nunca más volvió a ser la misma. Bart Vikernes, el metal y el racismo. Estoy seguro que esperabas a este tipo. Y bueno, si no lo conoces, fue miembro de dos de las bandas más controversiales de Europa, Mayhem y Burzum, acusados de haber incendiado más de 2 iglesias en Noruega, y por sus letras misóginas, antisemitas y desagradables. Bark, el hombre detrás de Burzum, no solo es conocido por su música, sino también por su ideología extremista, abiertamente racista y nacionalista. Un crimen cometido lo llevó a la cárcel por más de 10 años, y a pesar de eso mantiene sus ideales de discriminación y odio. Vikernes no tiene reparos en expresar su odio hacia las minorías, y cuando la prensa lo cuestiona, el músico noruego dice cosas como: mis creencias son nacionalistas, socialistas, y yo creo en la superioridad de la raza europea. Bueno, para empezar, la raza europea no es que sea una raza, sino pues es más que todo, pues tiene que ver con la nación de alguien. O sea, ser europeo no es una raza, creo que es más una etnia. Bueno, no lo sé, no voy a entrar en detalles. La influencia de Barb en el black metal es innegable, pero su visión del mundo también lo ha vinculado a ideologías peligrosas. Sus ideas lo mantienen alejado y vetado de la música, y hasta hace poco hacía videos desde su remota casa en Francia. Ted Nugent. Declaraciones muy pero muy controversiales. Ted Nugent no solo es odiado por sus actitudes racistas y xenófobas, sino por su desagradable afán de cazar animales salvajes y posar con el cuerpo de estos como si fuesen unos verdaderos trofeos. Ted, el Motor City Madman, es conocido por su amor por las armas y su estilo provocador. Pero lo que muchos no saben es que sus comentarios racistas y xenófobos han sido más oídos que su propia música a lo largo de su carrera. En 2007 hizo una entrevista en la que se refirió a la pobreza y las ayudas sociales de una manera polémica, sugiriendo que las personas que dependen de la asistencia social deberían trabajar como el resto de norteamericanos. En 2011, Nugent describió al presidente de manera muy negativa. En una entrevista con Rolling Stone, dijo lo siguiente: Obama es... ya sabes, él está destruyendo Estados Unidos. Esas actitudes, entre otras, como también su antisemitismo y oposición al globalismo, le han valido una avalancha de críticas. Sin embargo, Nugent sigue siendo un defensor de sus puntos de vista, es decir, no le importa lo que piensen o digan de él. ¿Y tú, consideras que Ted Nugent es una verdadera estrella de rock? ¿O solo un tipo con una guitarra y demasiado odio? No sé. Bueno, no escuchaba mucho Ted Nugent, la verdad. Solo una que otra canción también. Johnny Rotten. La controversia con Kele Okereke. Johnny Rotten, el icónico líder de los Sex Pistols, ha sido una figura controvertida por muchas razones, pero uno de esos incidentes más polémicos fue su actitud hacia Kele Okereke, cantante de Bloc Party. Según declaraciones de Okereke, se acercó a Lydon para preguntar sobre la posibilidad de una reunión de su banda Public Image Limit. Okereke, ahora sí lo dije bien, afirmó que Lydon se mostró intimidante y agresivo, y que miembros de su entorno respondieron con insultos racistas, incluyendo la frase "tu problema es la actitud de..." Posteriormente, Okereke fue agredido físicamente, resultando con hematomas faciales y un labio partido. Testigos del incidente, como miembros de las bandas Kaiser Chief y Fouls, intervinieron para ayudar a Okereke. Algunos de ellos respaldaron públicamente su versión de los hechos. Como era de esperarse, Lydon negó las acusaciones, calificándolas de mentiras motivadas por celos y deseo de publicidad. En sus declaraciones afirmó que la noche habría sido perfecta
y que su audiencia era diversa de razas y credos. Además, instó a Okereke a madurar y aprender a ser un verdadero hombre. Bueno, de repente no fue por temas raciales, sino por temas personales, o simplemente no le cayó, o no sé qué pasa, que a veces vas a un lugar y simplemente no le caes a alguien, o le caes bien a alguien, pero a otro no. Entonces, o probablemente haya sido un tema de vibra, no lo sé. Pero esto no es todo. Algunas otras bandas de rock han sido señaladas por sus canciones con alto contenido discriminatorio y de estereotipos raciales, citando algunas como China Cat de David Bowie, que utiliza estereotipos asiáticos, Brown Sugar de The Rolling Stones, que trivializa la esclavitud y el abuso, Icelander de Elton John, con estereotipos sobre mujeres caribeñas, Illegal Alien de Genesis, que ridiculiza a los inmigrantes mexicanos, The March from the Black Queen de Queen, que contiene una palabra racialmente ofensiva, Don't Call Me... me mata si digo esa palabra, The Sly and the Family Stone, con un enfoque segregacionista y de racismo puro. Lo mismo con Rock and Roll, ya saben, de Patti Smith, I Wanna Be Black de Lou Reed, llena de estereotipos afroamericanos, One in a Million de Guns N' Roses, que lanza ataques xenófobos, With One Bang de Sweet, que explota estereotipos indígenas, y They Sold Me Out de Van Morrison, este tipo bastante controversial, acusada de antisemitismo. Cada una ha sido criticada por perpetuar estereotipos y racismo en sus letras y representaciones. Pero en medio de todas esas controversias, iniciativas como Rock Against Racism surgieron como respuesta a la discriminación y el odio de la música. Esta campaña unió a artistas de diversas corrientes musicales en la lucha contra el racismo, recordándonos que aunque la música a veces refleje las tensiones sociales, su poder verdadero radica en su capacidad para unir y promover la igualdad, independientemente del color, la raza, cultura, religión y qué sé yo. ¿Y tú qué opinas? ¿Hay canciones que a pesar de su legado no deberían ser olvidadas por su contenido problemático? ¿Cómo crees que debería abordarse el racismo en la música de hoy en día? Déjame tus pensamientos en los comentarios.